Buenos días, alumnos del cuarto y quinto año de nivel secundaria del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy, en el curso de literatura, estudiaremos literatura del romanticismo. Ahora bien, pasemos a ver la primera lámina. Entonces, podemos hablar que el romanticismo en Europa fue un movimiento artístico y cultural que apareció en Europa alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera parte del siglo XIX. ¿Ok? Pasemos a ver la siguiente lámina. Decimos que este romanticismo en Europa tiene un origen, tiene un contexto histórico-cultural y tiene unas características generales. Entonces decimos que sus orígenes vienen dados por el Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, movimiento artístico y cultural que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII, como una reacción contra el racionalismo neoclásico. Estuvo representado por Gotthold Ephraim Lessing de 1729 a 1781, Friedrich Schiller 1759 a 1805, Johann Gottfried de 1744, Johann Wolfgang von Goethe de 1749 a 1832 y Johann Georg Hamann de 1730 a 1788. Su contexto histórico, cultural, intervienen en ese contexto histórico la Revolución Francesa de 1789 a 1799, difusión de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, pensamientos de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, la Revolución Industrial, campañas de Napoleón Bonaparte 1769 a 1821, Guerra de Independencia de Estados Unidos 1775 a 1783 y auge de la pintura, la arquitectura y la escultura. En torno a sus características generales, podemos enumerarlas como, en primer lugar, exaltación del sentimiento y la pasión. En segundo lugar, el individualismo. En tercer lugar, idealización de la naturaleza y admiración por el paisaje exótico y melancólico. Valoración de la imaginación, libertad de pensamiento y expresión, nacionalismo y patriotismo y por último, afán por lo misterioso. Pasemos a ver la siguiente lámina. El romanticismo en el Perú se da de la siguiente manera. En nuestro continente, el movimiento romántico llegó con cierto retraso, con los ideales de libertad, amor y progreso que eran los movimientos emancipadores y revolucionarios. En el plano literario, en el romanticismo peruano, se observó la influencia de Francia, Inglaterra y España en cuanto a la forma y el fondo. Asimismo, se evidenció un pesimismo y sentimentalismo exagerado. Este romanticismo en el Perú tiene un contexto histórico-cultural relacionado con el triunfo liberal de 1854, el nacionalismo de Ramón Castilla en 1797 a 1867 y el combate de 2 de mayo de 1866. Los temas tocados por el romanticismo en el Perú
eh, el amor, el afán por la libertad, el culto a la naturaleza, la tendencia a revivir y rescatar los valores del pasado. Sus características, bien, pasemos a la siguiente lámina. El fondo, énfasis en lo intimista, lo sentimental y el individualismo, el nacionalismo y patriotismo, admiración por el paisaje exótico o melancólico, y la forma, introducción de estrofas nuevas, aparición de la prosa poética, innovación en la narrativa, predominio de la musicalidad en los versos. Bien, pasemos a ver la siguiente lámina. El romanticismo en América también tiene un contexto histórico-cultural y también veremos el romanticismo en Hispanoamérica. Entonces decimos que este contexto histórico-cultural de romanticismo en América se da en el siglo XIX, fue una época de transformación política y social en la que los pueblos independizados buscaron su estabilidad y organización. En este contexto aparecieron intereses individualistas de ciertos gobernantes que desataron el caos con dictaduras y golpes de Estado. Provocaron que los jóvenes denunciaran esta situación a través de revueltas sociales y utilizaron la literatura con fines revolucionarios. Por otro lado, el romanticismo en Hispanoamérica se inició en la región del Río de la Plata, Argentina, cuando la dictadura de Manuel Rosas provocó el destierro de muchos jóvenes literatos. Justamente se considera precursor e iniciador de la corriente romántica de habla hispana a uno de ellos, José Antonio Esteban Echevarría Espinosa. Su obra Elvira o La novia del Plata, en 1832, es claramente romántica y novedosa. Echevarría fundó en 1838 la Joven Argentina o Asociación de Mayo, reunión de escritores que compartían sus ideales y pretendían reforzar la literatura nacional. Este romanticismo en América tenía unos representantes. Estos se encontraban en Ecuador, en Colombia, en Perú y en Argentina. Señalaremos algunos. En Colombia señalamos a José Isaac. También en Colombia a José Eusebio Caro. En Argentina a Esteban Echevarría, Domingo Faustino y José Hernández. En Ecuador a Juan León Mera, a Juan Montalvo, por citar dos. Y en Perú encontramos a Carlos Augusto Salaverry, Ricardo Palma, Nicolás Corpancho, Clemente de Altaus, José Arnaldo Márquez y Luis Benjamín Cisneros. También cabe destacar que el romanticismo hispanoamericano no negó la esencia ni la influencia de las naciones europeas. Este se caracterizó en varios escenarios por la defensa y la idealización del indio, lo cual se atribuye al desbordante sentimiento nacionalista y a la exaltación de los valores del pasado, rasgos innegables del espíritu romántico. Vamos a hablar un poco de dos representantes del romanticismo en América de nacionalidad peruana. Esto es Ricardo Palma, quien nació en Lima el 7 de febrero. Estudió en el Real Convictorio de San Carlos y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En 1848 empezó su carrera literaria, según su propia confesión, formando parte del grupo que después él mismo denominaría la Bohemia de mi tiempo. Él comenzó escribiendo poesía y a la vez que ejercía el periodismo. Por otro lado, Carlos Augusto Salaverry nació en Piura un 4 de diciembre. Sus padres fueron doña Vicenta Ramírez y el general Felipe Santiago Salaverry, quien lo llevó a Lima para educarse. Ante el fusilamiento de su padre en 1836, luego de ser derrotado en la batalla de Socabaya, tuvo que huir a Chile en busca de asilo. Más tarde participó en el levantamiento del coronel Mariano Ignacio Prado y en el combate del 2 de mayo. Es considerado el mayor poeta del romanticismo peruano. Viajó con cargos diplomáticos por Europa, fue atacado por una parálisis y falleció en París el 7 de abril de 1891. Esto ha sido todo el día de hoy, esperando vernos en otra oportunidad.